Ok, chicos, vamos a comenzar. La teoría de hoy es realmente pues rápida. De hecho, ustedes van a tener la mayor parte del trabajo. Sí se me escucha bien el audio, ¿verdad? No me estoy cortando ni nada. No, se escucha bien. Muy Ok. bien. Este, la práctica del día de hoy es hablar acerca de los métodos de diagnóstico para enfermedades bacterianas. Si no me equivoco, en la plataforma les dejé como tal algunos capítulos que ustedes tienen que leer para, bueno, o consultar, mejor dicho, para que puedan hacer como tal su reporte de prácticas. El día de hoy yo les voy a mencionar, les vamos a platicar acerca de las diferentes tomas de muestra, las diferentes maneras como tal de dar un diagnóstico para una persona que tiene una infección bacteriana, la importancia como tal de una correcta toma de muestra y qué tipo de muestras se toman dependiendo del lugar y pues obviamente del tipo de infección. Para esto obviamente es importante que ustedes sepan y conozcan que pues como equipo de trabajo, tanto ustedes médicos como nosotros químicos, biólogos, enfermeras y todo lo demás que hay en un hospital, pues necesitamos tener buena comunicación. Principalmente porque muchas muestras son de pacientes que están pues convalecientes dentro del hospital y si no se sabe tomar correctamente la toma de muestra, pues hay que volver a picarlo, hay que volver a tomarle la punción lumbar, entonces pues es como tal un sufrimiento más para el paciente. Ok, no, ok. De todo, bueno, si tienen ahorita problemas, todos ya saben que la clase pues se la subo grabada al canal, a donde están las demás clases, para que le puedan consultar en caso de que pues se les corte el internet o cualquier otra cosa. Entonces, para que le digas a Michelle, porfa, Gracias. de nada. Bueno, como tal, ¿qué tipo de métodos de diagnóstico tenemos en el laboratorio? Yo creo que los que ustedes van a hacer en práctica son los más comunes, que son los cultivos. Los cultivos son como el método más común que se usa en el laboratorio. Sin embargo, no solamente es como el más indicado porque así como puede crecer el patógeno, pueden crecer otras bacterias que pues, realmente no son las que nos interesan. Entonces, a partir de ahí hay que buscar otro tipo de medios y de métodos para poder diagnosticar una infección bacteriana. El primer paso, y es el que ustedes van a hacer como tal en sus prácticas clínicas, en su día a día, básicamente en su trabajo como profesionales, es tomar las muestras. Eh, Casi siempre la muestra de sangre la toma un químico o una enfermera o alguien un poquito más que esté dentro de esa área. Pero no es la única muestra que ustedes tienen que aprender a tomar. La toma de muestra o la flebotomía, la toma de sangre sanguínea, ya ustedes ya la saben hacer, ya algunos de ustedes la hicieron conmigo, se picotearon las venas, ya aprendieron a hacerla y yo vi que también saben hacerla. Esta como tal va a depender obviamente de lo que ustedes estén buscando. Tienen que recordar obviamente que para una toma de muestra en sangre, en este caso no es para una biometría, no es para una química, es para un cultivo. Entonces, si existe como tal un organismo, un microorganismo en la sangre, quiere decir que hay una infección pues septicémica. Porque en la sangre no tiene que haber absolutamente nada de bacterias, ni de microorganismos de ningún tipo. Como tal, en el libro del Murray, para eso les puse que hicieran como tal un cuadro descriptivo, un resumen, tienen que ver como tal la cantidad de muestras, que son dependiendo si es adulto, si es niño. En adultos generalmente pedimos de 20 mililitros por cultivo. Entonces si quieren hacer dos cultivos o tres, pues son 60 mililitros los que se piden en un adulto. En menores, pues obviamente es una cantidad más pequeña. Para tomar como tal muestras de otros lados, como el líquido cefalorraquídeo, de los catéteres, de la epiglotis, los senos faringios, los ojos incluso, pues otro tipo de técnicas distintas y otro tipo de consideraciones que hay que tomar en cuenta. Obviamente todo esto es necesario que ustedes lo lean con calma para que
puedan hacer su resumen y su práctica, que es la intención. Hablando como tal de las tomas de muestra más comunes que ustedes van a hacer en un hospital, pues es la sanguínea, la punción lumbar, van a hacer muestra también de orina, muestra de exudado faríngeo, de abscesos o de heridas que estén infectadas, van a tomar muestras como tal de catéteres o directos de émbolos y hacer biopsias también. Ese va a ser como tal su papel dentro de su práctica como médicos. Hablando como tal por la toma de muestra sanguínea, ya, ustedes saben perfectamente cuál es el procedimiento para tomar la muestra de sangre, que es obviamente hacer el torniquete, hacer como tal la asepsia del lugar y hacer la punción ya sea con Vacutainer o con una jeringa. Sí, Paola, vamos a tomar otra vez muestras de sangre para ser voluntaria. Pero es divertido. Ustedes conmigo ya lo hicieron en bioquímica, algunos de ustedes obviamente. Entonces, bueno, ¿qué consideraciones hay que tomar en las muestras de sangre? Principalmente que va a depender. Pues normalmente en la septicemia se tiene que tomar un cultivo cada 24 horas o una muestra cada 24 horas. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que puede que las bacterias se reproduzcan y puedan salir como tal en el cultivo. Si por ejemplo hay muy pocos microorganismos en la sangre, pues ya eso se considera septicemia aún así, pero si si no salen como tal en la muestra que ustedes tomaron y están en otro sitio, pues a lo mejor va a ser un falso negativo. Entonces es por eso que hay que tomar otra muestra de sangre a las 24 horas para confirmar o descartar la septicemia. En lo que es la punción lumbar, pues obviamente también hay que tener una cierta metodología, como lo es la asepsia, con Lugol, con yodo en la zona. Hay que pedirle a la persona que se encorve y hay que insertar una aguja para la punción entre dos vértebras. Esto con el fin de que pues obtengamos lo que es el líquido cefalorraquídeo. Todo este tipo de técnicas ustedes las van a ir aprendiendo a lo largo de su práctica clínica y probablemente se equivoquen, sí, muy probablemente. Probablemente lo regañen, tal vez, creo que sí. Pero pues es parte de, o sea, yo creo que ustedes, pues si no se equivocan, pues no aprenden, ¿verdad? Entonces es normal, o sea, no se lo tomen tan a pecho. Lo que sí es que tienen que tener ciertas consideraciones y ciertas precauciones, porque ¿qué riesgos puede haber si hacemos una punción lumbar mala? Si puncionamos algo que no debemos. ¿Qué riesgos puede haber? Pues en sí el hecho de lastimar a la persona es importante porque ahí se encuentran muchas terminaciones nerviosas. Exacto, imagínense que funcionan un nervio, el dolor que le van a causar a la persona. Entonces, pues ahí yo creo que ya una demanda pues no es bonita. Eh, la asepsia, chicos, es importante porque recuerden que también el líquido cefalorraquídeo es una zona estéril. No tiene que haber microorganismos de ningún tipo en esta zona o en este lugar. ¿Qué podemos hacer con el líquido? Podemos hacer desde un cultivo hasta una tinción de Gram. La tinción de Gram en este tipo de muestras siempre va a dar positivo para una infección si hay microorganismos de cualquier tipo, ya sea streptococos, Neisseria meningitis o de cualquier otro que pueda estar por ahí. Otras muestras que son de lugares estériles, como es por ejemplo el líquido pleural, de las pleuras, también es un lugar donde no tiene que haber microorganismos. Y hay una técnica especial como para poder obtener este líquido, que es funcionar en lo que es el costado derecho entre las dos, digamos, costillas. Hay que tener cuidado aquí en no funcionar como tal el pulmón, porque podemos provocar un émbolo o podemos inclusive colapsar el pulmón. Y también de no funcionar lo que es el músculo del diafragma. Esos es como los cuidados que hay que tener a la hora de tomar la muestra. Asepsia,
Sí, obviamente. Antes de funcionar en este sitio, asepsia. Ahora, ¿en todas las tomas de muestra tiene que haber asepsia? Sí. O sea, bueno, en general, sin importar si es no sé, en exudado, en orina, en todos tiene que haber asepsia. Pues, Sí. no, yo digo que no, porque por ejemplo el hecho de cuando vayamos a tomar una muestra de fluidos o algo así, si limpiamos el fluido, pues ya no nos va a servir. Exacto. Pero dice en Bueno, general. O sea, Generalmente, empieza desde ti mismo y ajá, luego ya el paciente pues nada más el área, vas al área, ¿no? O sea, exacto, no le vas a embarrar donde lo vas a... O sea, es dependiendo del lugar en donde se tome, ¿no? exacto. Directamente. Es dependiendo del lugar. Obviamente, por ejemplo, en la toma de muestras de heces, pues no podemos desinfectar las heces porque pues podemos quitar el microorganismo que nos interesa aislar o podemos contaminar la muestra con otro tipo de microorganismos. Entonces no podemos como tal en algunas hacer asepsia. Por ejemplo, en los abscesos tampoco podríamos hacer asepsia porque podemos contaminar la muestra con estafilococos o con epidermidis que tengamos en la piel. Esto es lo que ustedes van a hacer la próxima semana. De todos modos, les voy a dejar como tal ahí unos videos para que se guíen en cómo es la muestra, la toma de muestra. Lo que ustedes se van a hacer, obviamente, es pues el video de su toma de muestra. Más allá del cultivo, pues quiero ver cómo toman la muestra, cómo hacen el hisopado, para ver si no están contaminando las muestras, que es algo muy frecuente, sobre todo en los exudados faringios. ¿Qué consideraciones hay que tener aquí? Número uno, que no se mojen con saliva, porque si se mojan con saliva, esto puede inhibir el crecimiento de la bacteria, en este caso Streptococcus, o puede crecer otro tipo de bacterias de la saliva en el cultivo. Entonces esa es la consideración que hay que tener en cuenta. Y eso es lo que les voy a checar cuando me manden su video. Algunos fueron muy creativos y mandaron TikToks, pero estuvo muy bien, me encantaron. Otro que ustedes, una que ustedes sí van a hacer, la muestra del tracto respiratorio inferior. Esta sí la tienen que hacer ustedes como médicos. Es cuando tomamos pequeñas muestras de lo que es la tráquea, los bronquios, con un broncoscopio, que es básicamente este aparatito. Lo metemos por lo que es la nariz, la laringe, y pasa directamente hasta la tráquea. Consideraciones de aquí, pues hay que tener sedado al paciente, hay que tenerlo bajo anestesia. ¿Esto quién se los va a enseñar a hacer? Pues los médicos que generalmente se dedican a lo que es pulmones, corazón, todo lo que es los cardiopulmonares. Consideraciones. Si en la muestra salen células epiteliales, hay que volver a repetir el procedimiento porque está contaminada la muestra. Y es una contaminación que normalmente sale porque se contamina al salir por la nariz. En ojos y oídos también hay que tomar muestras de vez en cuando. En este caso el procedimiento que se utiliza es la timpanocentesis, que básicamente introducir este objeto a través de lo que es la boca, la laringe, directamente a lo que es el oído, al conducto auditivo. ¿Molesta? Obviamente, sí molesta. Entonces por eso aquí la importancia de hacer un correcto toma de muestras. No creo que los pacientes quieran repetir la experiencia muchas veces. Entonces imagínense que se los toman a ustedes o que se lo hacen a un familiar, pues háganlo bien. Maestra, pero ¿y se lo toman por la boca? Uh-huh. Sí, Ok, sí. pues por la boca. Hay que recordar que el oído, la boca y la nariz están conectados. Entonces, pues sí. Y bueno, de actividad ustedes van a investigar el procedimiento de la timpanocentesis. Van a explicármelo un poquito.
En los abscesos, que es algo muy frecuente sobre todo como internos o como practicantes, es muy frecuente que los residentes los manden a tomar muestras de abscesos. Yo creo que porque se ensañan con ustedes y no sé, es algo muy feo. Para recoger la muestra de un absceso no hay que limpiar la superficie. Aquí es una excepción a la regla. Aquí no hay que tener asepsia. Hay que puncionar directamente el absceso en el centro del absceso y hasta la parte inferior. Tomamos muestra de la parte inferior y también de la parte superior. ¿Por qué? Porque ahí se alojan los microorganismos. Hay que recordar que un absceso es como una ampolla donde está encapsulado todo el microorganismo, como una ampolla llena de pus. Las biopsias, bueno, estas van a depender obviamente si son de piel, si son de tejido. Para esto obviamente se ocupan procedimientos quirúrgicos que ustedes también van a aprender a hacer a lo largo de su práctica médica. Es importante que, por ejemplo, en biopsias de piel, o generalmente para un cultivo de biopsia de piel casi no se usan, porque pues la piel está muy contaminada con muchos microorganismos nativos. Generalmente las biopsias se utilizan para tejidos como donde hay, por ejemplo, pilonefritis o bueno, del riñón, que puede haber una infección en el riñón, endocarditis, infecciones en los tejidos, básicamente. ¿Cómo hay que transportar la muestra? La muestra se tiene que transportar en solución salina. ¿Por qué no podemos utilizar formol como las muestras histopatológicas que van a histología o a patología? Porque inhibiría que se siguiera, por así decirlo, siguiera vivo el microorganismo que estamos buscando, ¿no? Básicamente matamos el microorganismo, lo fijamos. Hay que recordar que el formol es un componente que lo que hace es fijar todo el tejido, lo hace sólido. Entonces es por eso que no podemos transportarlo en formol. Ahora, ¿cómo se transporta como tal todos estos tipos de muestras? Pues obviamente van a variar. En el caso de los líquidos que normalmente son estériles, se transporta directamente en el recipiente donde lo tomaron. En este caso, el líquido pleural se va a transportar directamente en la aguja donde puncionaron. Bueno, en la jeringa, mejor dicho. El líquido cefalorraquídeo siempre se utilizan como tal tubos estériles que tienen como tapones, que son como herméticos. Parecen tubos de ensayo, pero son como unos tubitos con tapita. Ahí es donde se van a transportar las muestras. Obviamente asegúrense que el tubo esté esterilizado. No vayan jugando con él de camino al paciente, porque pues ahí ya se contamina. Y vayan a pedirlo siempre al laboratorio clínico, que es para, o pídanselo a una enfermera, aunque las enfermeras a veces les esconden las cosas. Otra toma de muestra que vamos a ver un poquito más a profundidad, sobre todo cuando lleguemos a la parte de urocultivo, es el de orina. En el caso de la orina sí hay que hacer asepsia para tomar la muestra. Hay que limpiar muy bien el área de los genitales, de la vagina, del pene, del glande, para poder tomar la muestra correctamente. En este caso, cuando ustedes toman muestras de orina, pueden hacerlo de diferentes formas. Puede ser directamente por micción del paciente, puede ser a través de una punción en lo que es la vejiga o a través de lo que es el catéter. ¿Qué queremos buscar aquí? Pues infecciones urinarias o infecciones nosocomiales adquiridas dentro de un hospital. Hay que recordar que el uso de catéteres pues genera a veces infecciones en los hospitales. ¿Cómo se transportan? Pues en los tubos herméticos. Y otra cosa muy importante, que a algunos de hecho se les olvidaba cuando hacemos flebotomía para, por ejemplo, enzimas o alguna muestra que llegamos a hacer en prácticas, se les olvidaba anotar el nombre de su paciente. Eso es algo muy importante. Hay que anotar siempre el nombre y los datos del paciente. Las muestras genitales pues son más que nada para detectar enfermedades bacterianas venéreas. En este caso
sobre todo bacterias que no pueden, digamos, pues sí, que no son, digamos, propias de ahí. Ejemplo, pues Treponema pallidum, que es la que causa cuál enfermedad venérea. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál enfermedad venérea causa esta, Laitza? Veneria. Sí, de transmisión sexual. No es la clamidia. No, Sífilis, ¿no? la sífilis. Esa es la bacteria de la sífilis. Generalmente la sífilis no se puede cultivar. Esta bacteria no se cultiva en ningún medio. Entonces, ¿cómo la detectamos? Usando otras técnicas distintas, como pues la amplificación de ADN. Esa es la técnica que tenemos que utilizar para poder detectar la sífilis. O podemos usar también microscopía con campo oscuro y así podemos observar la bacteria de la sífilis. Pero la bacteria de la sífilis no crece en un medio de cultivo. Las muestras fecales, las favoritas de todo el mundo. En este caso, las muestras son tomadas con un sistema muy curioso que se llama Cary-Blair, que es el medio de transporte. Básicamente es este. Cuando tomen la muestra, siempre pídanlo así en el laboratorio. Un medio de transporte Cary-Blair para una muestra. Aquí es importante, obviamente, que lo mezclen con glicerol en el caso de que no puedan como tal llevarlo inmediatamente al laboratorio. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, puede que las bacterias empiecen a tener ciertos procesos metabólicos, como la acidosis, en el caso de Shigella, por ejemplo, y pues la muestra ya no sirva. Entonces, pidan siempre el medio de transporte y mezclenlo con glicerol y un amortiguador de fosfato. ¿Qué hay que hacer? Tampoco hay que tomar asepsia. Si tomamos asepsia, pues podemos como tal, pues no, básicamente se nos va a dificultar en el laboratorio aislar el microorganismo patógeno. No hay que olvidar que en las heces pues hay muchísimas bacterias. Y siempre tengan en cuenta algo también muy importante, que notifiquen al laboratorio alguna sospecha de microorganismos que ustedes quieran detectar, precisamente porque en las heces hay muchísimas bacterias. Entonces, si ustedes sospechan de Shigella, pues manden la nota al laboratorio que diga, se sospecha de Shigella. Y así en el laboratorio, nosotros nos enfocamos a aislar este patógeno, usando medios o otras formas. Sí, porque de aquí a que encontremos la bacteria, pues tendríamos que hacer un montón de medios diferenciales y aislar las que son microbiota y las que no son patógenas hasta que diéramos con la que sí es. Entonces, por eso que ustedes tienen que informar al laboratorio. Y bueno, en los capítulos como tal que ustedes van a leer para su práctica, van a darse cuenta que hay diferentes técnicas de laboratorio. Desde la microscopía, que es como tal una técnica simple, hasta la serología, que es una técnica inmunológica. En la serología casi siempre la vamos a utilizar para infecciones como tal de reacciones febriles. Por ejemplo, para tifoidea, casi siempre utilizamos la serología. Los cultivos siempre va a ser nuestro medio como de diagnóstico más efectivo en algunos casos. Hay que recordar que no todas las bacterias van a crecer en cultivos. Y la detección de antígenos, así como la detección de ácidos nucleicos. Pero esta técnica es muy cara y es solamente para determinadas bacterias, no para todas. En el libro de El Murray viene este cuadro, que es importante que ustedes lo conozcan. En este cuadro viene como tal una serie de bacterias que son como tal pues patógenas, como Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Agalactae, Pneumoniae. Y aquí tenemos como tal los métodos de detección.
¿Qué significan las letras? Las letras, bueno, el A es que generalmente la prueba es útil para este tipo de bacteria. En este caso, la microscopía es una prueba útil para Staphylococcus aureus. La detección de antígenos tiene la letra B, dice que es una prueba en determinadas circunstancias específica, pero no siempre es útil esta técnica. La C, pues, se utiliza por lo general cuando no hay como una referencia del patógeno, o sea que no hay, que no pueden, no se diagnosticó con las demás anteriores. Y la D, pues quiere decir que la prueba no es útil. Por ejemplo, para Staphylococcus aureus, la detección de antígenos, pues no es una prueba útil para detectarlo. Entonces, es importante que ustedes conozcan este cuadro, que lo lean, lo analicen, y si quieren, no sé, enmíquenlo, porque pues básicamente es importante que conozcan para qué bacteria es cada prueba. Por ejemplo, para Yersinia pestis, la mejor prueba es el cultivo, y la que nos sirve prácticamente es la detección de antígenos y la detección de anticuerpos. Para, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae o Streptococcus agalactiae, la detección de anticuerpos no es útil. Para Mycobacterium leprae, la detección de antígenos no es útil. Las pruebas de ácidos nucleicos tampoco son útiles, pese a que son pruebas muy específicas. En la lepra, que se utiliza para diagnosticar, pues detección de anticuerpos, clínica, obviamente, y la microscopía. Se fijan, no todas las pruebas son pues para todas las bacterias. Y bueno, esta es una continuación y continuación. También cuando ustedes vayan a cultivar, si todo sale bien, por cierto, van a observar como tal en sus cultivos que hay diferentes morfologías de bacterias. Algunas pueden ser de color blanco, otras pueden ser de color naranja. Estos tipos de morfologías, dependiendo del medio, son también características para poder hacer un diagnóstico preliminar. Es decir, si sabemos que las colonias de Staphylococcus aureus son de color dorado y tenemos colonias de color dorado, pues probablemente se trate de Staphylococcus aureus. Hay que confirmar con otro tipo de pruebas, pero en esto se basa como tal el diagnóstico de estas enfermedades. Ahora, sin importar obviamente la técnica que ustedes vayan a elegir para poder diagnosticarla, confirmar su diagnóstico, es importante que también ustedes tengan en cuenta y tomen en cuenta la clínica. La clínica de un paciente va a ser como lo primordial, la base teórica para que ustedes manden a pedir una prueba. ¿Dudas hasta ahorita, chicos? ¿Comentarios? ¿Reclamos? No, todo bien. ¿Qué les iba a decir? Tienen que leer como tal los capítulos que les envié para que puedan completar su práctica. En el canal hay una clase teórica que de hecho es, no sé si ustedes se las dio la doctora, es precisamente de técnicas para el diagnóstico bacteriano. También pueden verla si gustan. Esa de hecho es una clase pues de teoría, pero pues de preferencia igual, pues lean si quieren. En este caso me gustaría ver ya en la próxima semana como su técnica para exudado. Les sugiero que compren hisopos para exudado, que son pues largos. Yo creo que todo el mundo los conoce, porque si usan los del cotonete pues no creo que alcancen para empezar. Están muy chiquitos, ¿no? Eso sí los podemos conseguir en la farmacia. Sí, en la farmacia generalmente los venden, pero pídanlos así como hisopos para exudado faríngeo, porque si le piden hisopos pues les van a dar cotonetes. Ah, ok. Y les hagan el cultivo el lunes, porque tienen que esperar días para que empiece a haber crecimiento. ¿Ok?
Igual al que hicimos la vez pasada. ¿Mande? Sí, el que hicieron la vez pasada. De hecho, para estreptococos, que son lo que tenemos que cultivar o pues aislar, mejor dicho, el cultivo siempre se enriquece con sangre. Pero pues no sé, no creo que sea lo más conveniente que ustedes se saquen sangre en la casa y se lo añadan al cultivo, ¿verdad? De hecho, ¿o sí? ¿Quieren intentarlo? Pues no creo que sea lo Sí, más... ¿Sí? Ay, no. Digo que sí. No, Pues ya, no, es arriesgado. ¿Por Eh, qué? bueno, pues porque generalmente no es el lugar para sacarse sangre. Por Pero eso. sí Bueno, podemos pero sí podemos hacerlo, ¿no? O sea, sacarle sangre a alguien de nuestra familia. Pues hasta sí, pues si o a quieren. nosotros. A ustedes mismos. Pueden. no, así sí Espera, me da miedo, le saco a alguien más. déjenme grabarla diciendo eso para que Es me... más fácil. yo me sacaba a mí misma. ¿En Es más serio? fácil a ti Sí, mismo. Maestra, y también para hacer el exudado se lo podemos hacer a alguien más. sí, sí se lo pueden hacer a un voluntario de su familia. Pues nada más me muestran cómo le hacen el hisopado para yo ver que no estén contaminando pues las muestras con la saliva o con cualquier otra cosa que esté por ahí. Va. Si eligen si eligen como complementarlo con sangre, pues tienen que agregar la sangre como al medio y no tienen que hemolizarla, tiene que estar casi íntegra. Entonces, ese problema como tal de usar la sangre, porque número uno, como se va a coagular muy rápido, no tienen como tal los tubitos de bioquímica para que no se coagulen. Y número dos, pues también es un riesgo biológico la sangre. ¿Ustedes cómo saben si no tienen por ahí un bicho raro en la sangre y luego pues, la sacan y van y lo esparcen por allí con su familia? No, Porque maestra, somos ¿cómo sanos, cree? No. Yo no sé de eso. comemos verduras, frutas y verduras. Bueno, chicos, antes de que se me apague, porque ya me queda menos de un minuto, eh, cualquier cosa, chicos, me mandan mensaje, por favor, para su práctica de exudado faríngeo. Por favor.